Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario de los días lunes, este encuentro semanal que tenemos con toda la información, con todos nuestros micros. Una semana que vuelve a mostrar nuevamente casi ya las puertas de una definición de las elecciones y de quién va a conducir los destinos de la Argentina. Una nueva controversia apareció en el campo porque afortunadamente, como existe la Fundación Barbechando, que siempre está buscando información del Congreso de la Nación, bueno, cuando se envió el presupuesto 2024 para discutir en el Congreso, también se envió una separata que permitiría al gobierno generar algunos cambios en los impuestos, y en impuestos sobre todo que tienen que ver con el sistema rural o con el campo, tanto en la cuestión de las actualizaciones de la ganadería como el impuesto rural, como otro tipo de impuestos. El tema es que, bueno, a partir de allí las entidades salieron, por supuesto, a mostrar su malestar y desde el gobierno en algún momento salió el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, a decir que había algunas entidades que querían poner miedo en los productores con algo que el gobierno no estaba dispuesto a hacer, que era cambiar estos tributos. De todas maneras, a las pocas horas el secretario salió también a plantear, porque se ve que debe haber ya tenido algún tirón de orejas, que Massa no está dispuesto a subir retenciones, sino que al contrario dispuesto a bajarlas. Bueno, hasta ahora lo que se ha visto del ministro Massa es que todo han sido cuestiones coyunturales, todo han sido cuestiones de conveniencia, todo han sido de corto plazo, de ir tirando hacia adelante. Nadie tiene la certeza de que el ministro vaya a tener una política pro campo, porque de hecho no la ha tenido, porque se ha mostrado con la UIA, se ha mostrado con otros referentes de la actividad económica de la Argentina y no ha tomado contacto con el sector agropecuario, ni lo ha invitado al sector agropecuario a formar parte de sus políticas o a colaborar con el diseño de sus políticas económicas. Con lo cual, así como decíamos días pasados con la economista Iris Speroni, que en Brasil dicen todo lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil, aquí en Argentina muchas veces es vivamos del campo. Entonces, hasta ahora no hay señales, ojalá las haya en el futuro, que puedan permitir una cohesión entre el gobierno y el sector agropecuario para salir adelante, porque está visto que es una herramienta y una polea de transmisión muy importante el campo, y el gobierno lo sabe, porque cada vez que ha tenido que victimizarse porque le faltaban dólares, dijo que los dólares no venían por la intensa sequía que nos había afectado, cosa que es cierta por otro lado, pero que también demuestra la importancia que tiene el campo a la hora de liquidar divisas. Así que veremos cómo siguen estas cuestiones, solamente las sabremos después del proceso eleccionario y de quién será el nuevo presidente que conducirá los destinos de los próximos 4 años aquí en la Argentina. Así que, como le digo siempre, usted con su mate, yo con el mío, porque seguimos todavía con algunos coletazos de la pandemia. Pase, póngase cómodo, lo invito a compartir con nosotros una nueva edición de Portal Agropecuario. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Como cada semana en Portal Agropecuario hablamos de cuestiones que tienen que ver con la economía en la Argentina y también con el mundo. Y como siempre lo hacemos con la licenciada Iris Speroni, economista nuestra habitual, doctora de cabecera, para tratar de entender muchas de las cosas que le pasan a los argentinos y que ya hace tiempo que viene predicando un poco en el desierto, pero que ojalá alguna vez se terminen estas cuestiones. ¿Cómo le va, Iris? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos a la audiencia. Todo muy bien, agradecidos nosotros. Bueno, estamos ya cerca del proceso eleccionario final, la última que nos va a determinar quién va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Se definieron los legisladores, por otro lado, hay alrededor de
no directos, pero sí relacionados con la industria del campo, con la agroindustria, alrededor de unos 40 legisladores. eh, ¿Qué debería tomar el sector agropecuario como política para poder llevarle, sea un candidato o sea el otro, las mejores alternativas para que se pueda procesar mejor lo que hace el país y generar mayor divisa, ¿no? Bueno, me parece que el objetivo debería ser bien claro. Algunos diputados yo los escuché y lo tienen claro, y es que se tienen que acabar los derechos de exportación, por un lado, y por el otro lado tiene que haber un mercado único de cambios libre, donde el Banco Central no intervenga en la compra-venta de dólares, ni dólares presentes, o sea, ni dólares spot, o sea, dólares en el acto, ni en dólares futuros. Y que el Banco Central eventualmente, o el Banco Nación, compre dólares para los usos propios del Estado, cualquiera este sea, ya sea para pagar compras en el exterior del Estado o para acumular reservas. En divisas, bueno, pero me parece que salvo eso, debería dejar libremente que la gente que exporta cosas le venda sus divisas a la gente que importa cosas, gente y empresas, ¿no? Eso me parece que deberían ser los dos objetivos básicos. Después están todos los temas de cada una de las cadenas, la logística, hay 20.000 cosas que afectan al sector, pero me parece que estas dos son las principales. Y ahí me parece que hay dos mecanismos que van, o dos acciones que van por cuerda separada. Una es la negociación legislativa y política en sí, es decir, bueno, yo no te apruebo el presupuesto para la ruta tal si vos no me aprobás tal cosa, que es el toma y daca del Congreso, como fue creado, como fue pensado y cómo funciona en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, donde haya Congreso. Y el otro hacia la opinión pública, porque la opinión pública actualmente está muy en contra del sector agropecuario, no es nuevo, hace muchas décadas que hay propaganda en contra, tanto en los medios de comunicación como en las universidades o en cualquier ámbito público, y eso, bueno, ya lo hemos hablado otras veces, tiene razón de ser e intereses creados detrás. Pero como yo haría como mensaje a la opinión pública, dice, lo que nosotros queremos es lo mismo que tienen nuestros hermanos americanos, nuestroamericanos del Cono Sur y del Mercosur. O sea, quiero las mismas condiciones que hay en Bolivia, que hay en Paraguay, que hay en Brasil y que hay en Uruguay. Y que le ha permitido a estos países que ninguno de ellos, ninguno de los cuatro, tiene derechos de exportación ni tiene manipulación del tipo de cambio por parte de las autoridades cambiarias, es aumentar sus exportaciones, aumentar la ocupación de la gente, porque exportar más da puestos de trabajo, aumentar sostenidamente el salario medio de todas las poblaciones, en los cuatro casos, y aumentar las reservas por excedentes de la balanza comercial y bajar la deuda externa. Entonces, y ninguno de los cuatro países tiene inflación. Entonces, si uno puede convencer al público, que algo que es relativamente fácil de explicar, ellos no tienen derechos de exportación, ellos no tienen manipulación del tipo de cambio, y el salario real crece, y el PBI crece, y las exportaciones crecen, y nosotros tenemos manipulación del tipo de cambio y derechos de exportación, y en 12 años el salario real lo único que ha hecho es decrecer desde $760 a $150, el PBI per cápita ha descendido y cada vez estamos peor. Entonces me parece que desde un punto de vista de la comunicación a la población que no es rural y que no entiende la importancia de la ruralidad, me parece una explicación vendible, entre otras cosas porque es cierto. Ahora, eh,
Yo veía, viendo en estos días, que ninguno de los dos candidatos ha tomado una posición proactiva respecto al campo en función de mantener reuniones o, de hecho, estos días Massa se reunió con la Unión Industrial y no sé si lo habrá dicho abiertamente, pero sí les planteó la posibilidad de sumarse a, de alguna manera a su gobierno, cosa que no lo ha hecho con el campo. Y No. Milei tampoco ha demostrado hacia el campo acercamientos, ni siquiera a él en forma personal, a través de McLaughlin o de algunos de los que están dentro del área eh, agropecuaria, que tampoco se sabe quiénes en definitiva pueden ser los más cercanos. O sea, como que no hay una visión, eh, por lo menos diciéndole al campo, mira, vamos a dejar de pelear, vamos a dejar de enfrentarnos, encontremos juntos la salida, que es lo que de pronto propone Massa y de alguna manera también Milei, o sea, tratar de dejar de sacarle la pata a los sectores productivos de la cabeza en este caso. Bueno, en el caso de Massa, claramente la idea es seguir aumentando la carga impositiva sobre el sector, lo ha dicho. Así que en eso de hablar con todos los sectores es como siempre, es hablar con todos los sectores menos con el campo, porque, como ya he dicho en muchas oportunidades, en la Argentina el plan económico y cultural y político que se aplica es vivamos todos del campo, de los cuales la UIA y Massa y de Mendiguren son fieles exponentes, pero no los únicos. No es que es un invento de Massa y empieza ahora con Massa, es un sistema que viene desde hace décadas. Y Massa eventualmente, si ganara las elecciones, sería uno más en una larga colección de agentes de imposición de dicho sistema político, basado en vivamos todos del campo. Y de hecho esta separata que se mandó con el presupuesto 2024 ya lo ha puesto al campo en alerta respecto a que se modificarían algunos impuestos, algunos gravámenes relacionados con bienes personales, con los inmuebles rurales o también con la ganadería, con lo cual la verdad que flojo y poco feliz Bueno, intentar. por lo pronto lo dice antes de las elecciones, lo que habla de una sinceridad brutal y también que evidentemente no le importan los votos de ese sector porque claramente cuando Kirchner subió los derechos de exportación lo hizo después de las elecciones, antes de que asumiera su señora, pero después del evento electoral, así que en el caso de Massa lo dice antes, lo cual habla de él, o sea, de la sinceridad de sus posturas. Acá hay algo más respecto del aumento de los impuestos, acá hay algo más importante que a mí me parece que lo excede al gobierno actual y a Massa. El campo, el productor, no el campo, el productor rural viene trabajando prácticamente a punto de equilibrio, poco más, algunos por abajo, otros, desde hace mucho tiempo, a pesar de los aumentos de los precios internacionales de los productos. Y eso tiene que ver con ir forzando a la venta de los campos. Por algo tenemos 100.000 productores menos que hace 15 años atrás, que coinciden justamente con los 15 años de kirchnerismo. En Santa Cruz ellos lo aplicaron, o sea, prohibieron que se raliaran las poblaciones de guanaco, eso bajó la rentabilidad del sector y ellos y políticos del área de Santa Cruz compraron casi todos los campos. Así que a mí me parece que eso es una tendencia internacional, ya lo hemos hablado, en Francia en los últimos 20 años se vendió el 20% de las tierras productivas de Francia y el nivel de suicidios de varones es más alto en las zonas rurales que el promedio del país. En Estados Unidos, las familias de granjeros van vendiendo sus campos a grandes fondos de inversión, así que pareciera que es más un movimiento internacional que otra cosa.
más allá de temas puntuales de necesidades de aumento de la recaudación o algo por el estilo. Cosa que no sucede en Brasil, si bien hay fondos de inversión que tienen tierras, todo el sur de Brasil en las últimas décadas creció una clase media rural bastante similar a lo que pasó en el sur de provincia de Buenos Aires hace 100 años atrás, que bueno, hubo una incorporación a la producción de áreas. Todo el sur de Brasil aumentó la producción con grandes saldos exportables y mucha prosperidad, pero básicamente en predios que forman familias de clase media o media baja rural. Entonces, Incluso esa expansión llegó a Paraguay, ¿no? Con grandes... exactamente, y en Paraguay está con saldos exportables, exportan cerdo, exportan cabra, exportan de todo, oveja exportan carne de oveja, es maravilloso lo que están haciendo. Así que yo diría que si el sector no se prende, no toma, no presta atención a que hay un ataque contra ellos, van a terminar todos vendiendo. Por eso yo creo que la respuesta es cero derecho de exportación, tipo de cambio libre y volver a reinvertir las ganancias que pueda dar el campo en el campo, que es el círculo virtuoso del sur de Brasil y de Paraguay. Y eso, bueno, indubitablemente lleva a la prosperidad. La Argentina ya lo hizo décadas atrás y llevó a la gran prosperidad de Argentina, y eso es una nueva oportunidad que hay. Si a eso le sumamos que en realidad hay que poner riego en los 2/3 de la Argentina, triplicando la superficie arable, entonces nosotros estaríamos en uno de los países más ricos del mundo. Pero no pareciera que es la agenda de la clase política actualmente. Bueno, de hecho, en estos días también el secretario Juan José Bailo se reunió con sectores de la industria láctea, como puede ser Apimel, como puede ser también otra de las entidades que están allí, y planteó que, bueno, que hay que apoyar al sector productivo, pero el sector productivo no estaba en la mesa sentado. Entonces, Porque son unos cínicos, porque son unos mentirosos, porque si están ahogando a los tambos y dejando sobrevivir a las usinas lácteas a costa del resto de la cadena. Si realmente les importara el sector, porque ¿cuál es la excusa? No, porque tengo que tener el precio de la leche accesible para la población. Bueno, no sé, dale a todo, le pueden dar a todas las familias un bono por 30 litros de leche por niño, por mes, digo, ¿no? Y listo, y que salga lo que tenga que salir y el Estado lo paga. Total, están repartiendo dinero como caramelo, pero no ese es el sentido, ¿no? Decir que la gente tenga acceso a comprarse un litro de leche es la excusa para ahorcar el sector. Están vendiendo cualquier cantidad de madres para faena y están destruyendo todo el sector lácteo. Mientras Brasil el gobierno hizo público su decisión de invertir fuertemente en el sector lácteo para tener una gran industria de exportación. Lo cual es razonable porque el gobierno holandés dijo que va a reprimir la producción láctea en su propio país, por un tema de tierras, bueno, no va al hecho. La cuestión es que la idea del gobierno holandés es bajar la oferta de quesos y de otros productos lácteos en el mercado mundial. Bueno, Brasil rápidamente, rápido de reflejos, dijo: nosotros vamos a ser uno de los grandes exportadores mundiales de leche y queso. Bueno, esa oportunidad está para nosotros también. Y sin embargo tenemos un gobierno que de la boca para afuera habla de producción y exportación, pero lo único que hace es reprimir la producción local. e incluso esa decisión de salir a decirle al gobierno, necesitamos esto para que tener un campo y una Argentina fuerte, amerita que el sector se una a algo que hasta ahora no ha venido haciendo.
Bueno, porque algunos están cooptados, otros tienen campos, pero como negocio marginal y sus ingresos vienen de otro lado, de las finanzas o de la industria o de la actividad gubernamental. Entonces, eso hace que la disparidad de intereses, más el viejo adagio de divide y reinarás, que el Estado invierte mucha, el gobierno invierte mucha energía en dividir los sectores y en hacer pelear los eslabones de la cadena entre sí, en todas las cadenas, ¿no? La carne, la leche, los cereales. Entonces hace que, bueno, sea prácticamente imposible eh, aunar voluntades. Entre otras cosas porque creo que me parece que no tienen conciencia del nivel de riesgos que corren. Así que bueno, sí, es bastante difícil y además el gobierno hace mucho tiempo que cree que el dinero no va a venir del sector agropecuario, sino que juega a vaca muerta, al litio, al oro, a cualquier otra cosa que no sea el sector agropecuario. De todas Eh, maneras, al momento de plantear que no estaban las divisas, lo primero que se salió a decir fue que fue por culpa de la sequía que no permitió que Argentina produjera y exportara, con lo cual, Absolutamente, pero a continuación el candidato Massa en ese momento dijo en la sociedad rural, que fue donde lo dijo, que por suerte van a tener a vaca muerta que va a empezar a dar divisas, lo cual no es cierto, pero bueno, es para otro día. Entonces van a poder prescindir del agro. Lo dijo, se lo dijo a todos en la sociedad rural y lo aplaudieron, y después el presidente de la sociedad rural lo abrazó, qué sé yo, no sé. Yo no entiendo. qué puede esperar el campo de Milei? Bueno, él dijo que quiere un mercado único de cambios y que no quiere derechos de exportación. Ya eso solo es pasar a otro universo. Digo, si después de eso no tuviera ninguna acción pro campo, eso ya per se resolvería un montón de problemas. Por lo menos podrían empezarse a solucionar los problemas solos. Hay problemas gravísimos, como por ejemplo necesitan ferrocarriles. Pero bueno, uno con plata en la mano hasta puede organizarse para comprar una concesión de ferrocarril, por ejemplo. O sea, si el productor recibiera el precio pleno de su producto, por ejemplo, a la gente de maní en Córdoba, le quitan 500 millones de dólares por año. Con ese dinero asociados a la gente de lácteos y al asociado a cualquier otro, puede poner en funcionamiento el General Belgrano Norte, para decir algo. Es cuestión de acomodar los melones con otros precios, pero lo básico es tener el precio pleno. Y acá quiero ir a algo que nunca hablan los sectores productivos rurales, que es el salario del peón rural. Un trabajador de una granja porcina en Estados Unidos gana $34.000 por mes. Eso lo publica la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, que es un salario bajísimo en Estados Unidos, de 34.000 a 40.000 de acuerdo al Estado. Pero ¿qué pasa? El productor de cerdos de Estados Unidos cobra precio pleno de la carne de cerdo, tanto en el mercado doméstico como en la exportación, que no es menor. Lo que tendrían que informar los productores es, si yo cobrara el precio pleno de mi producto, de arroz, de algodón, de maní, de cebolla, ¿cuánto podría yo pagarle a mis trabajadores rurales? Porque entonces así mucha gente empezaría a ver que
no es solo una cosa de 4 personas, sino que sería una prosperidad que se extendería por la población. Me parece, digamos, como idea de propaganda, ¿no? Sí, incluso esos 40, esos 40 legisladores deberían generar un espacio dentro del Congreso como para alentar a otros legisladores que si bien no vienen del sector del campo, si vienen del interior del país donde el campo es fuerte, alentarlos a sumarse a tomar medidas favorables al sector, que en definitiva es como dice Brasil, si hay algo es bueno para el campo, es bueno para Brasil. Así es, los brasileños lo tienen clarísimo y no se ha utilizado la asociación política del kirchnerismo con Lula para explicar por qué algo para Lula es bueno y para el kirchnerismo es malo. Fíjese usted la cantidad de legisladores que hay por Santa Fe que son anticampo. No es uno perdido, son muchos. Entonces, ¿por qué lo harían? O por ejemplo, que han sido legisladores kirchneristas de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, los que han pedido el corte de biodiesel y de alconafta, o sea, reducir el corte biológico de la mezcla. Hay muchas cosas que trabajar y me parece que nadie tiene una agenda bien armada sobre las cosas pendientes. Ahora, me preguntaba días pasados qué rara es esta sociedad, ¿no? Porque hablamos de oligarquía a gente que fue, no sé, 100 años atrás, que eran grandes terratenientes y de pronto se les podía dar ese título, ¿no? Y hoy uno ve que quizá los oligarcas están en la política, están en Bueno, aquellos... pero eso es una habilidad de propaganda de quien hace esa propaganda y es exitoso convenciendo a alguien, a la gente de lo que no es. Para una persona que tiene un mal sueldo o que vive en malas condiciones, la palabra oligarquía es una palabra con mucho uso en la Argentina, porque lo empezaron a usar los radicales y después lo tomó el peronismo, así que los sectores populares tienen muy entendida e incorporada la palabra oligarquía. Entonces, al decir la oligarquía es esto, uno distrae la mirada de la verdadera oligarquía, o sea, miran acá y no miran allá, como un boxeador, ¿no? Que trata de distraer al contrincante y que el puñetazo venga por un lado y no por el otro. Entonces, bueno, es habilidoso de quien lo hace. Pero la oligarquía tampoco lo fue hace 100 años, porque si bien puede ser que los Anchorena tuvieran decenas de miles de hectáreas, cuando uno mira el catastro de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, como hizo el trabajo Osvaldo Barsky, vio que la gran parte del campo estaba en unidades de abajo de 500 hectáreas y de 300 también. Entonces, si bien habría personas que tuvieran campos enormes, no constituían una parte importante del total de la superficie. Pero bueno, ¿quién va a mirar una estadística o los números cuando uno lo que quiere hacer es vender una propaganda política? Y yo creo que hoy los oligarcas no son solo intendentes que, bueno, mandan a sus chicos a colegios carísimos y se atienden en los mejores hospitales, y los ministros, bueno, eso uno lo ve porque cuando alguno está enfermo va al Otamendi o al Austral, eso es muy claro, es muy visible y público. Pero también hay las pequeñas oligarquías. Entonces, por ejemplo, en los pueblos, no en los pueblos, en las cabeceras de partido de la provincia de Buenos Aires, la gente que mejor gana, que más manejo de dinero tiene, son los empleados del ANSES, de PAMI, a diferencia de todo el resto de la gente del lugar. Entonces, son las pequeñas oligarquías del lugar que han dejado de lado, han suplantado a los que eran los ricos del pueblo de hace 100 años atrás.
son procesos naturales que se dan de sustitución de clases dirigentes, pero bueno, es algo que hay que reconocer. Y cuando uno mira, qué sé yo, veamos ahora el listado de toda la gente que ha ido a ver el partido a Brasil de Boca, uno podrá ver en la lista de migraciones gran cantidad de empleados públicos, porque son los que hoy tienen los ingresos suficientes para sufragar semejante gasto. Y la última, usted hablaba del tema de las importaciones, ¿no? La diferencia de lo que se tributa por importación y por exportación. ¿Y por qué tenemos tanta deuda con los importadores? Son Porque dos no cosas solo... diferentes. Yo hace unos meses hice un estudio sobre los derechos de exportación, que son números públicos que emite la AFIP, en estadísticas AFIP, si alguien lo quiere ver, todos los meses. Entonces, cuando uno ve los derechos aduaneros, los ingresos aduaneros lo llaman, uno ve los derechos de exportación y los derechos de importación. Y los derechos de importación son muchísimo más bajos que los derechos de exportación, a nivel de un tercio, el 25% cambian todos los meses, porque son ciclos diferentes, pero... Y no es de este año, es del año anterior, del anterior, del anterior, es evidentemente un proceso. No es por la diferencia de volúmenes de importación o de exportación, porque el año pasado se exportaron 88.000 millones de dólares, pero se importaron 81.000. Y tampoco por los aranceles nominales, porque los aranceles nominales de importación son de 30 y pico % en muchos productos. Entonces uno dice, pero ¿y por qué no? No hay derecho, no hay recaudación por derechos de importación y sí por derechos de exportación. ¿Qué pregunta? Bueno, ahí hay mucho que debería tener que explicar la aduana. Pero yo voy a eso, a lo básico, que es cuando se diseñó la financiación del Estado Nacional, como está en la Constitución de 1853, queda claro que el Estado federal, que debería tener muy pocas responsabilidades a su cargo, pero la principal de todas y la más importante de todas es la defensa de la nación, debe financiarse por la aduana. Pero estaba hablando de los derechos de importación, en ningún momento se hablaba de los derechos de exportación. Deberían ser los derechos de importación los que financian el Estado Nacional. Estamos en una situación totalmente distinta. El impuesto que más recauda es el IVA, que es el impuesto que pagan los pobres. Cuando dicen, los pobres no pagan impuestos. Sí, sí. Una señora que tiene el plan alimentar le deja un quinto de su tarjeta alimentar al Estado de vuelta en concepto de impuestos federales. Quien más pobre es, más paga IVA, y el IVA es la principal fuente de recaudación federal. Después le sigue ganancias, y después recién empiezan los derechos aduaneros, de los cuales los principales son de exportación. Entonces, yo creo que está todo mal diseñado, está hoy el Estado, la recaudación está mal diseñada y es una de las grandes razones por las cuales la producción argentina no crece. Otra cosa que usted le contesto, que usted me preguntó es por qué hay deuda de importación. Eso es otra cosa que tiene que ver con la manipulación del tipo de cambio. Todo dólar que el Banco Central obtiene, lo mismo hizo Macri en su gobierno y ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, y por los cuales la gente cada día es más pobre y los sueldos están peor y hay desocupación y subocupación, es porque todo dólar que el Estado obtiene lo larga al mercado para manipular el tipo de cambio, para lograr por exceso de demanda respecto a la oferta, bajar el tipo de cambio. Entonces, cuando no tiene dólares, porque ya se los quedó todos, los vendió todos, entonces empieza a postergar pagos. Uno de los pagos que postergó son el pago de las importaciones, que ahora no sabemos cuánto debe ser, pero suponemos que está cerca de los 40.000 millones de dólares. Y es más o menos la deuda
que adquirió Macri por la misma razón. Él se endeudó para tener dólares para manipular el tipo de cambio. La verdad, hay que decir basta a esto, a este esquema de manipular el tipo de cambio para venderle el dólar barato a los amigos mientras el pueblo pasa hambre. Y le agradezco mucho estos minutos. Vamos a seguir abordando estas cuestiones y ver si en el 2024 tenemos suerte, ¿no? Y con el cambio de gobierno viene algún tiro para el lado de la justicia o seguimos dándole a la misma maquinita de siempre, viendo la misma película que ya está bastante color sepia, ¿no? Esperemos que sí, Un gran abrazo. igualmente. Iris Speroni, economista, abordando en este segmento de Portal Agropecuario la cuestión que tiene que ver con las importaciones, que tiene que ver también con el campo, con la salida que podría tener el campo ante un eventual nuevo gobierno, sea de un lado o sea del otro. Veremos qué es lo que pasa. Seguimos. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Toda la actualidad del panorama semanal del mercado granario nos lo trae la licenciada Catalina Ferrari, analista de la consultora AZ Group. Hola a todos, ¿cómo están? Les vamos a estar contando qué pasó en el mercado de granos en las últimas semanas. Como siempre, empezando desde el lado internacional, seguimos de cerca cómo se siguen desarrollando las cosechas en Estados Unidos, tanto de maíz como de soja, de la campaña 23-24. A pesar de la caída en la producción esperada de soja, la realidad es que el mercado está tomando como un factor negativo, obviamente, el ingreso de esta cosecha que presiona las cotizaciones tanto de la oleaginosa como del maíz, en donde además, en el caso de maíz, se espera una recuperación de producción frente a la campaña pasada, pudiendo alcanzar Estados Unidos los 380 millones de toneladas de producción y 55 millones de toneladas de stock final. En tanto, lo que el mercado empieza a mirar más de cerca y seguir y se encuentra generando sobre todo volatilidad en el mercado internacional es el desarrollo de las siembras en Sudamérica. Principalmente Brasil empieza a ser una incógnita para el mercado. Si bien Brasil está estimando un 2% de incremento de área en soja, pudiendo alcanzar las 160 millones de toneladas, y a la vez la CONAB estimó una caída de área de maíz frente a lo que fue la campaña 22-23, teniendo también obviamente una menor proyección de producción. Veremos qué termina sucediendo con esto, pero principalmente, como les decía, el mercado está siguiendo de cerca porque se encuentran desarrollando adversidades climáticas en Brasil que ponen en duda, en principio, qué podría llegar a pasar con la producción. Por un lado, se encuentran dando exceso de precipitaciones en los estados sur del país y desde el lado de Mato Grosso, que es uno de los principales estados productores de soja, hay algunos retrasos en la siembra por falta de precipitaciones. A la vez, esto arroja un interrogante sobre qué puede llegar a pasar con el maíz de safrinha, que este maíz se siembra detrás de lo que son los cultivos de soja, que si se sigue retrasando en el caso de Mato Grosso la siembra de soja, podría generar una mayor caída de área, porque en el caso del maíz de safrinha hay que tener una determinada ventana de siembra para los cultivos. Entonces el mercado hoy está siguiendo de cerca justamente cómo se pueden llegar a desarrollar el clima en Brasil y obviamente si Brasil va a poder cumplir con el objetivo, con la proyección de las 160 millones de toneladas. Por otro lado, en Argentina, obviamente desde el lado disponible, seguimos con la extensión de este dólar diferencial que apuntó el gobierno hasta el 17 de noviembre. Si bien el ritmo de venta no ha cambiado en función de esta extensión, principalmente como venimos nombrando en los anteriores micro, es que hay poco remanente tanto de maíz como de soja. Sí hubo quizás un poco más de movimiento de otros cultivos, como el caso de girasol, que también, digamos, hoy recordemos que todos los cultivos entran dentro de lo que es el dólar inferencial y eso llevó también a un aumento en los precios. La realidad es que el productor está esperando que
se reacomode un poco la perspectiva climática. Como buena noticia, en el mercado local se vinieron dando precipitaciones en las últimas semanas, lo que genera obviamente retrasos en siembra en función de estas precipitaciones, pero empieza a aliviar un poco la condición de los suelos como para pensar en que se podría llegar a alcanzar una cosecha de 50 millones de toneladas de soja. Recordemos que a nivel de área se está estimando un crecimiento de área de soja de la campaña 23-24 que podría alcanzar las 17,4 millones de hectáreas. En el caso de maíz se está estimando 7,3 millones de hectáreas por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y hay un interrogante que sigue vigente, cuál finalmente va a ser la producción de trigo, si bien está comenzando la recolección del cultivo en varias zonas por falta de precipitaciones, inclusive heladas que han afectado el fin del desarrollo del cultivo. Veremos finalmente cuánto se termina produciendo. Hay estimaciones que van desde 14,3 millones de toneladas hasta 15,3. Veremos entonces finalmente cuál va a ser la producción de trigo, pero a nivel de precios futuros hemos tenido una suba en las últimas semanas, asociado también a el clima y un poco a lo que fue pasando a nivel local, que veremos si perdura. Bueno, eso es todo por acá. Muchas gracias. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Cada vez más simple, más ágil y más cómodo. Ahora, con el Renatre, podés solicitar desde tu casa la prestación por desempleo y consultar su estado a través de WhatsApp al número 11 22 79 0400 las 24 horas del día, los 365 días del año. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron, y cada vez fueron más los dueños del tiempo, los que pudieron cosechar sin parar, los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas, más alimentos para el mundo y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. En la Super Era Advanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta. Un girasol que supera. Banco Provincia, cerca de la agroindustria.
Conocé la mejor financiación, ahora con Procampo Digital. Realiza todas las operaciones a través del nuevo Home Banking y sobre todo, sin demoras en las autorizaciones. Seguí nuestras redes y entérate todas las novedades que tenemos para vos. Banco Provincia. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. La Asociación Argentina de Angus auspicia el remate del 9 de noviembre en Las Planteras, Deró, Buenos Aires, físico y streaming. El 11 de noviembre, el segundo remate anual de Colorados de Cuyo en San Luis, físico y streaming. El 13 de noviembre, de consumo 5 estrellas de Angus en Cañuelas, Buenos Aires, físico. Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Un nuevo segmento de Acción Ganadera en la voz del ingeniero agrónomo Daniel Valerio. Auspician este espacio de Acción Ganadera en Portal Agropecuario McLean Consultores, comunicación de prensa para instituciones y empresas y pool de periodistas. En este espacio de Acción Ganadera nos dedicamos fundamentalmente a la capacitación. Le apuntamos al qué hacer, pero también mucho al cómo hacer. Tenemos la suerte de tener siempre especialistas importantes, como es hoy la doctora Victoria Rosner. Es médica veterinaria, trabaja en el área de sanidad animal del INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez de Chaco, y también es docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Buen día. Yo te quería pedir, si para arrancar, para entrar en el tema que es parásitos gastrointestinales, y lo que vamos a hablar está muy dirigida por tu ámbito de trabajo al norte del país. ¿Cómo es que se llega al contexto actual donde hay parásitos más resistentes y un poco consecuencia de eso hay una menor eficacia de los antiparasitarios? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que trabajo en el norte del país, sobre todo en el NEA, es un fenómeno que es más frecuentemente diagnosticado en la actualidad, pero esto viene en realidad desde hace varios años atrás, con el tema de la generación paulatina de resistencia de los parásitos, tanto internos como externos, porque este fenómeno también se produce, nosotros tenemos parásitos internos como los gastrointestinales y también tenemos en esta zona el tema del control de la garrapata, que también es un parásito externo, y se asocian, ambas enfermedades fueron generando a medida que pasa el tiempo resistencia a los distintos principios activos, sobre todo con el uso excesivo o el uso repetido, reiterado a lo largo del tiempo, que lo que hace es aumentar la presión de selección sobre el parásito, entonces los parásitos desarrollan genéticamente resistencia y a medida que pasa el tiempo se vuelven cada vez menos sensibles a cualquier principio activo que utilicemos, cualquier droga antiparasitaria. Esto en general, este fenómeno empezó a estudiarse en distintos países ya de la década del 70 con los arsenicales en general, y a medida que van transcurriendo los años, entre 1 y 2 años se van encontrando grupos o cepas resistentes de parásitos en distintas zonas, tanto del mundo como de Argentina. Por ejemplo, en los últimos 10 años se han reportado casos de resistencia a las lactonas macrocíclicas, que son las famosas ivermectinas, casos de resistencia a antiparasitarios que se aplican purón, también hay reportes de resistencia, sobre todo por el exceso en el uso de antiparasitarios y la falta de rotación de principios activos. Hay dos conceptos muy importantes
importantes para entender el fenómeno actual en el que estamos, donde hay una incipiente resistencia de tanto parásitos internos como externos en bovinos, sobre todo usan la misma droga, por más que cambian el nombre, ocupan la misma droga constantemente y eso genera que los parásitos se vuelvan resistentes porque aumenta demasiado la presión sobre ese parásito. Y segundo, el tema de excederse en las cantidades de desparasitaciones al año. Exceder el concepto que solamente hay que desparasitar cuando sí lo merita la carga parasitaria. Perfecto. Hablando de eso, Victoria, una de las formas para armar estrategias, o una de las herramientas, mejor dicho, son los recuentos de huevos, ¿no es cierto?, en materia fecal. Esos recuentos, ¿cómo, cuándo, en qué animales, cómo deben hacerse? Para comenzar a pensar en una estrategia práctica que un veterinario lo puede llevar a campo junto con el productor que esté asesorando, hay 3 cuestiones que hay que tener en cuenta. O sea, la estrategia, ¿para qué la estoy diseñando? Para eliminar la presentación clínica, o sea, no tener animales enfermos con parasitosis. Un animal enfermo con parasitosis depende de la que estemos hablando, pero son animales en mal estado, que pierden peso, que tienen diarreas y otros síntomas. Pero básicamente ese tipo de animales tenemos que evitarlo, disminuir a su vez las pérdidas subclínicas, o sea, usar el antiparasitario antes de que se enfermen, para evitar que se enfermen. Y el segundo punto, combinado con esto, mantener los principios activos que tengo disponibles en el mercado, que son 2 o 3 nomás grupos de drogas, mantenerlos eficaces, o sea, no generar más resistencia. Cualquier protocolo de trabajo debe incluir este famoso HPG, o recuento de huevos de parásitos por gramo, que es una técnica muy sencilla, que se puede realizar en cualquier establecimiento de cualquier punto, porque no necesito ni grandes herramientas, tampoco necesito, no sé, como la inseminación artificial, que necesito nitrógeno líquido. Acá necesito una conservadora con hielo y bolsitas descartables. Es lo único que necesito para tomar las muestras. Y sí, cualquier protocolo debe partir de conocer qué carga de parásitos tengo, sobre todo en 2 momentos. En las categorías menores de 1 año, que son los que más sensibles son a las parasitosis, son los que más manifiestan clínicamente las parasitosis. Toda la recría del destete hasta el año o hasta los 2 años, depende del punto del país que uno esté pensando. Y el segundo punto, además de la edad, o sea, todas las categorías de 1 año o menores hay que hacer HPG del destete en adelante. Y el segundo punto, hay que ser estratégico en el momento del año. ¿Qué quiere decir esto? Epidemiológicamente los parásitos tienen curvas de crecimiento, digamos, como las pasturas o como cualquier otra biología. Entonces hay un momento en el que hay baja carga de parásitos, pues hacen picos, vuelven a bajar y vuelven a subir. Eso se repite a lo largo de los años. Los momentos más críticos, tratando de generalizar un poco, porque esto es para tanto el centro como el norte del país, o lo puede escuchar cualquier productor, en general en el año el mayor riesgo de parásitos es en otoño, antes de la entrada del invierno, es donde hay mayor concentración y predisposición a tener parasitosis, y el segundo momento sería primavera, o en nuestra zona, por ejemplo, en pleno verano. Depende de la zona que esté hablando, por ahí cambia un poquito, pero siempre en otoño, antes del invierno, y en primavera o antes de que comience el verano, son 2 momentos donde hay que hacer control por HPG, que es tomar muestras de materia fecal, se ponen en una conservadora. Lo ideal es hacer muestras individuales. Antes en algún momento se hacía pool de muestras, pero lo ideal es tener muestras individuales. Va al laboratorio veterinario y a las 24 horas tengo el resultado de qué carga de parásitos tienen los animales que estoy muestreando. O sea que, por ejemplo, para llevarlo a nivel del productor, ¿no? Cada productor puede coordinar esto tranquilamente con su veterinario. Seguramente su veterinario va a saber qué hacer, a dónde mandar la muestra y demás. Es así. Y por otro lado, ¿qué cantidad estimativamente es cada muestra, que es un puñado de materia fecal, para tener una idea? Sí, bueno, en cuanto a la técnica en sí misma, hay 2 o 3 cuestiones. Primero, se toman muestras representativas de ese cuerpo de destete, y tengo 2 potreros con 100 terneros cada uno, tengo que tomar de los 2, porque no están en el mismo potrero y la carga parasitaria puede ser distinta. O sea, no es que de todo el destete tomo solo una fracción. Entonces, más o menos, para llevarlo a manera práctica, son entre 10 y 15 muestras por lote. Entonces, son 10 a 15 bolsitas que voy a tener de 5 gramos cada una. Es un puñadito pequeñito de materia fecal que se toma con un guante o con la misma bolsita. Va a una conservadora grande con hielo, porque eso sí, tiene que mantenerse a temperatura
sobre todo en nuestra zona, digamos, tal vez más hacia el centro no sea necesario según el momento en el que se toman, pero en nuestra zona es importante que esté refrigerada, y eso se lleva al laboratorio con un protocolo con la cantidad de animales muestreados, la categoría para saber la edad y obviamente el establecimiento y la fecha, y con eso a las 24 horas me dan el resultado, que me dan una lista de la cantidad de muestras que entregué con el recuento de huevos que encontraron en el laboratorio, que se llama huevos de parásito por cada gramo de materia fecal que evaluaron. Perfecto. Victoria, vos hablabas recién, por un lado hablaste de una categoría, el destete, por otro lado hablaste de una época, de varias épocas, pero una que mencionaste era el otoño, y bueno, por supuesto que dependiendo de la ubicación o del lugar del país o de la zona de cría de la que estamos hablando, las cosas pueden cambiar, pero en aquellos campos de cría con servicios estacionados, tengo entendido, por favor corregime si no es así, que más o menos dentro del otoño tenemos el destete, ya sea en una u otra zona. ¿Es así también en el norte? Sí. ¿Qué pasa con esa categoría de destete, que es un animal que es generalmente muy sensible, ¿no? Precisamente porque se lo acaba de apartar de sus madres, deja de tomar leche, está en pleno crecimiento? ¿Qué pasa con esa categoría y los parásitos? Justamente para empezar un protocolo, más allá de esto, de que lo que hablábamos de qué es lo que hay que tener en cuenta, el protocolo son 4 pasos. ¿Cuándo empiezo? Empecemos al destete, que es la categoría más sensible. Estoy produciendo un estrés de destete, separando de la madre, cambiando el alimento, cambiando de potrero. Comienzan a comer más pasto, por más que coman alimento, comen pasto, entonces levantan más cantidad de huevos que cuando están al pie de la madre. Entonces esa es la categoría con la que hay que empezar con este control estratégico o control integrado, le llamamos nosotros. Entonces se toman todas las categorías de destete, supongamos que tenemos un solo potrero, de ese potrero de destete tomo las muestras, mando al laboratorio, espero el resultado. Pero según este resultado de HPG, sería mi primer tratamiento antiparasitario con la primera droga que uso del año, digamos. No, la única recomendación es no empezar con ninguna ivermectina o avermectina, porque en general los terneros cuando están al pie de la madre, cuando se cura el ombligo, tienen una bichera o se los desparasita, se usan esas drogas. Entonces, en el destete o en el posterior al destete, no usar ivermectinas en general funciona muy bien, o los imidazotiazoles, cualquier otro grupo de drogas. Entonces, ese sería mi primer antiparasitario con mi primer droga que usé en el año. Después ya me iría al control de otoño de esa misma categoría, y ahí puedo incluir hasta los 2 años. O sea, los que vienen del invierno pasado también los controlo en este otoño, y controlo ya las 2 categorías. La técnica es la misma. Tomo muestras de un lote, tomo muestras del otro lote, mando a analizar. Con el resultado del HPG sé si tengo que desparasitar o no, o puedo esperar. ¿Cada cuánto? Y más o menos dependerá del establecimiento y del conocimiento de la infestación que tengo yo en las pasturas que estoy poniendo esos animales. También es importante conocer eso, o sea, es una dinámica, no es que es fijo cada X cantidad de días, pero más o menos cada 45 o 60 días en ese periodo crítico hay que tener un control. Por eso les digo, entre 10 y 15 animales, no hace falta de todo el lote, pero sí tener un ojo avisor, digamos, de ir viendo, monitoreando internamente cómo están viniendo. Ahí saldríamos del control de otoño y ya pasaríamos, si es que hacemos, ese sería nuestro segundo tratamiento. Pasaríamos al invierno, que en general en condiciones de buena cantidad de forraje y en años normales sin inundaciones o sequías extremas, pasan el invierno e iríamos al tercer punto que les decía hoy, que es el control ese de primavera-verano. La técnica es la misma, se hace el control por HPG y sería mi tercer tratamiento. En ese primavera-verano, tal vez a fines de verano, ya estoy hablando de diciembre, enero, la época en la que estamos ahora, podría necesitar o no un antiparasitario, tengo que hacer HPG. Sin el control no tengo que desparasitar porque estoy desperdiciando una droga o desperdiciando un cuarto tratamiento y tal vez no lo necesito porque hay varios años en los que nosotros hacemos este control, son 3 o 4 veces al año que hay que hacerlo y hay varios años donde no hemos necesitado volver a desparasitar. Perfecto. Victoria, lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo, pero si pudiese hacer una respuesta, y perdón por el pedido, en no más de 1 minuto, ¿qué es lo que pasa, además de las ventajas económicas y productivas, ¿no? de hacer un buen tratamiento de parásitos, de control de parásitos? Puede ser que este tema empiece a jugar entre aquellos ligados al bienestar animal e incluso las restricciones que aparecen en la comercialización por el tema bienestar animal.
Sí, el tema del bienestar animal es uno de los puntos, o el tema de la salud animal es uno de los puntos a los que nos ha llevado todo este tema de controlar lo que hacemos y cómo tratamos a los animales. Cómo tratamos se refiere a las drogas que usamos, a lo que producen las drogas sobre los animales, a los residuos que dejan esos productos veterinarios. Ya los productos veterinarios dejan residuos en la carne y en la leche que consumimos, entonces eso va a ser una restricción y tiene control. Hay algunas drogas que están siendo controladas en este momento y otras que no, pero que van a entrar a controlarse. Y en cuanto al bienestar animal, todo lo que hagamos por mejorar esa condición de salud de los animales va a favorecer estos futuros requerimientos de los mercados. Victoria, no me queda más que agradecerte mucho todo lo que nos has contado. Bueno, seguramente seguiremos charlando de este y otros temas en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en Acción Ganadera. Muchas gracias por invitarme, que tengan un buen día. Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Como siempre les digo, el momento del buen comer y del buen beber nos lo trae Carlos Joseph desde su rincón Bon Vivant. Russell Boer lanzó Grande Cuvée Millésime 2019, nueva añada de uno de sus productos ícono, por primera vez también en formato Magnum. Este espumoso, elaborado bajo el método tradicional, como todos los productos de la bodega, está compuesto por 85% de Pinot Noir y 15% de Chardonnay, ambos de la finca Los Árboles en el Valle de Uco. Y también tienen un mínimo de 40 meses de crianza sobre borras finas que lo hacen realmente excepcional. Así que bueno, Russell Boer, Grande Cuvée Millésime, la nueva cosecha 2019. Y Chandon Argentina, para seguir hablando de burbujas, nombró chef de cave o jefa de bodega a la joven enóloga Ana Paula Bartolucci, la quinta en ocupar este cargo en la historia de la empresa y la primera mujer en hacerlo. Bartolucci, quien liderará la enología de la bodega, trabajará con el equipo dirigido por Hervé Birne-Scott, director general del grupo. Y llega la quinta edición de Gastro Japo Food Week 2023, edición Oishi, delicioso en japonés. Se realizará del 8 al 14 de noviembre en más de 50 establecimientos de cocina, pastelería y coctelería nipona de Amba, La Plata, Chascomús, Mar del Plata, Rosario y Córdoba, y cuenta con el apoyo de la Embajada de Japón en la Argentina. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre recordamos que toda esta información y mucha más la pueden encontrar en nuestra página en www.rinconbonvivant.com.ar y en las redes sociales en @rinconbonvivant. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué está pasando con la carne, con el precio de la carne, con la presencia en los mercados internacionales? Patricia Amploy, desde su aire libre, nos trae todo el comentario y toda la actualidad. A 15 días del balotaje que definirá al nuevo presidente de Argentina, la carne sigue estando en el centro de la escena. Los aumentos y la firmeza del mercado determinan que los ojos se centren sobre este alimento que se sigue promocionando en el mundo, pero que el mercado interno concentra el mayor interés por los valores que se convalidan día tras día. Sin embargo, está bajando el consumo por este aumento de precio. Le consultamos el analista Federico Santangelo sobre esta situación de precios y qué puede pasar de aquí a las elecciones y luego con los resultados plasmados puede resultar aventurado, pero escuchemos lo que nos dice. ¿Y se cree que el precio de la hacienda está retrasado? No, hoy ya no está el precio retrasado. Venía retrasado hasta julio, lo que te venía diciendo, sí. Pero de julio en adelante ha pegado un salto muy alto, muy fuerte, y esto repercutió con respecto al precio de la carne, ¿no? Al consumidor. ¿Cuánto aumentó en porcentajes? Y te diría que desde julio en adelante llegó a casi un 100%, pero desde julio a un año atrás
estaba prácticamente un 30 o 40%. Si uno lo toma con respecto a un año atrás, sí ha subido un 100 y pico %, viene por arriba de la inflación. O emparejando, pues ya uno está hablando de inflación del 150 a 180%, ¿no? Es un valor bastante, uno dice subió tanto, pero la inflación viene corriéndolo igual. Ahora, y en este escenario de balotaje ya planteado, ¿cuáles son los escenarios posibles o qué se puede esperar de cómo se planifica el productor hoy? Es muy difícil. A ver, había un escenario que si uno se veía o se visualizaba con cambio de gobierno, que iba a ser más abierto al mercado, sin tantas restricciones a las exportaciones, con un tipo de cambio más unificado, pintaba un panorama más favorable para el sector. Hoy se puede ver qué es la medida que puede o cuál es el rumbo que tomaría Massa, pero si uno tendería a pensar que este va a ser un gobierno más intervencionista, con los cupos a las exportaciones, con restricciones a las exportaciones. Hay que ver qué pasa con la macro también, ¿viste? ¿Cuál va a ser el valor del dólar que va a tomar o no? Hoy hay un nivel del dólar que ha favorecido, que ha sido incluido la cadena de la carne, que hasta ahora no estaba con este mix de contado con liquidación, y el 75 y 25, entonces el sector exportador por primera vez empieza a tener este dólar que hasta ahora antes no lo veía. Esto favorecerá un poco a la exportación, que venía con un tipo de cambio muy atrasado y con valores internacionales en baja. China en el último año ha tenido valores muy bajos, por lo cual esto favorecería en parte al productor, a la exportación, y transmitiría al productor. Y a todo esto decíamos además que la carne se sigue promocionando en el mundo, y ahora el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, estará en China, que hoy es el mayor consumidor o el mayor demandante de carne argentina, de bajo valor, si se quiere, pero muy relevante para los ingresos de los exportadores y del país. ¿Y qué van a hacer los exportadores de carne a China? Lo cuenta el presidente del IPCBA, Jorge Greenberg. El IPCBA está yendo a China. China es para nosotros el principal comprador, por lo tanto, esta feria de la alimentación que hace el gobierno chino es de suma importancia nuestra participación. Van a ir 20 empresas, participan de la misma, donde van a ofertar la mejor carne del mundo, y fundamentalmente, independientemente de la carne que consume China en gran parte, ya que tiene la cantidad del 80% del total de carne exportada por Argentina. El instituto está trabajando fuertemente en la promoción de la carne premium, ya que China posee una cantidad de habitantes con poder adquisitivo alto que podría adquirir carne premium a los mismos o más valor que el que está pagando Europa. Yo creo que es muy importante la participación, independientemente de los valores que hoy está manejando China, que no son los que pretenden o parecerían más razonables por parte de los exportadores argentinos. Así que desde ya la importancia de China hace que el instituto esté presente nuevamente, ya que en mayo participó de la CIAL China, también en Shanghái. Así que deseo una muy buena participación y muy buenos negocios para los frigoríficos argentinos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.
Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Cada vez más simple, más ágil y más cómodo. Ahora, con el Renatre, podés solicitar desde tu casa la prestación por desempleo y consultar su estado a través de WhatsApp al número 11 22 79 0400 las 24 horas del día, los 365 días del año. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron, y cada vez fueron más los dueños del tiempo, los que pudieron cosechar sin parar, los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas. Más alimentos para el mundo y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. En la superera Advanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta. Un girasol que supera. Banco Provincia, cerca de la agroindustria. Conocé la mejor financiación, ahora con Procampo Digital. Realiza todas las operaciones a través del nuevo Home Banking. Y sobre todo, sin demoras en las autorizaciones. Seguí nuestras redes y entérate todas las novedades que tenemos para vos. Banco Provincia. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. La Asociación Argentina de Angus auspicia el remate del 9 de noviembre en Las Planteras, Deró, Buenos Aires, físico y streaming. El 11 de noviembre, el segundo remate anual de Colorados de Cuyo en San Luis, físico y streaming. El 13 de noviembre, de consumo 5 estrellas de Angus en Cañuelas, Buenos Aires, físico. Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Enorme preocupación está trayendo en el sector de las islas lo que está ocurriendo con las lluvias, con las intensas lluvias que vienen del sur de Brasil y también se abaten sobre el noroeste de la Argentina. El traslado de los animales se está pidiendo que se haga con la mayor rapidez, corre peligro una gran cantidad de hacienda, así que compartimos algunas imágenes y también algunos testimonios.
ahora estamos en una situación bastante crítica porque según lo que parece, lo que ya es una certeza, que va a venir mucha agua y no estamos preparados en la logística de los barcos. Hoy en día ya en La Paz ahora está trabajando un solo barco para hacer flete a tercero y otros dos que están medio en camino, pero la realidad es que en los días que nos quedan para sacar no vamos a sacar no sé si sacaremos el 20% de la hacienda o menos, y bueno, esa es la situación actual. Contanos sobre los precios, cuánto cuesta trasladar la hacienda en barco, más o menos en promedio, ¿no? El precio que ustedes manejan, si es un costo adicional, obviamente, para el productor. Y sí, los costos de barco son altos. Oye, bueno, ahora no estamos todavía ni negociando los costos del barco porque no nos han pasado precios, pero estábamos alrededor de 100.000 pesos una jaula, una cosa así. Un barco por ahí nos cobraba 150, 200 para sacar una jaula, 2 jaulas. Ahora no sabemos cómo vamos a andar con eso. Estamos enfocados en tratar de sacar la hacienda. Perfecto. ¿Cuáles son las principales categorías, las que más urgentes sacan? Y bueno, ahora estamos empezando, tratando, el que tiene vaca de cría está sacando la vaca. Bueno, en realidad no está sacando nada porque hasta ahora los barcos empezaron hoy y un barco calcula que hace 2 viajes por día, te saca 100 y pico de cabeza, así que en realidad estamos hablando de lo que queremos sacar, no de lo que hemos sacado. Y bueno, estamos queriendo darle prioridad a la vaca con el ternero, los que tienen vaca de cría, después seguiremos con el novillito, con lo más chico, y por último lo más grande, que es lo que se puede aguantar. Otros tenían pensado sacar primero lo que era gordo para ir negociándolo, pero bueno, una cosa es lo que uno quiere y otra después lo que uno va a poder hacer. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Comenzó en el descomunal Centro de Exposiciones de Shanghái una nueva edición de la China International Import Export, CIE, como se la conoce, la gran apuesta del gobierno chino por demostrar una creciente apertura hacia el mundo, reuniendo a todos sus proveedores internacionales en este centro de exposiciones. Compartimos la opinión de Daniel Urcía, el vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que vuelve a estar presente en estos tipos de eventos, ya lo hizo hace algunos días nuevamente allí en China, pero participa en esta oportunidad con 19 empresas exportadoras, y esto decía en el inicio de la muestra. Una nueva CIIE comienza en la ciudad de Shanghái y nuevamente la presencia de más de 20 empresas exportadoras argentinas en el pabellón del Argentine Beef, todo coordinado por el IPCBA, y siendo el mercado de mayor volumen hoy para las exportaciones cárnicas argentinas, es el mercado más importante y por ende congrega a la mayoría de las empresas exportadoras. Hay una preocupación por los precios actuales y todas estas ferias son una instancia para de alguna manera auscultar el mercado. Yo creo que el objetivo principal va a ser ese, sondear para ver si el próximo año puede haber una recuperación de precios. La situación actual creo que amerita un repunte de precios, pero China está comprando mayor cantidad de volumen de toneladas de carne con precios más bajos y esto significa que hay oferentes que pueden cerrar ese tipo de operaciones, y para el caso de Argentina se está haciendo demasiado cuesta arriba. Así que veremos cuáles son los resultados de la feria y luego habrá que analizar cómo podemos recuperar competitividad con este contexto. También estuvo presente el jefe de sección económica y comercial del Consulado Argentino en Shanghái, Federico López Brusó, quien planteó que para el gobierno chino
Estas muestras se enmarcan en un proceso de apertura que tiene que ver con el ingreso del país a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001 y en esta creciente apertura que tienen para el mundo. Para el gobierno chino, esto se enmarca en un proceso de apertura. Viene de la época de Deng Xiaoping, pero específicamente esto tiene que ver con el ingreso de China a la OMC en el año 2001 y en esta creciente apertura que tienen ellos de los sectores de la economía para con el mundo. En ese sentido, la feria sí es una iniciativa del presidente Xi Jinping que arranca en el 2018, justamente con el objetivo explícito de compartir los frutos del crecimiento de la economía china y al mismo tiempo asegurarse un mayor nivel de competencia y de inserción de las empresas extranjeras adentro del mercado chino. Es básicamente la única feria de importaciones que se hace a nivel mundial y es una de las principales ferias en China en cantidad de expositores y visitantes, llegando más o menos al nivel de la feria de Cantón, que es una feria que tiene 130 años de existencia y esta tan solo tiene 6. Tal es la relevancia que se le da a esta feria en este país que en las ediciones 2018 y 2019 la ceremonia de apertura fue encabezada por el presidente Xi Jinping en persona, quien luego recorrió varios de los pabellones junto con los invitados VIPs que tenía. Este año esperamos todos que ese formato se vuelva a repetir, mientras que durante los años de pandemia tuvimos la participación del presidente Xi, pero a través de videollamadas o de una manera a distancia. Y como último comentario, si querés, es una feria que al menos para los visitantes tiene un perfil muy interesante en tanto y en cuanto no es solamente una feria privada, sino es una feria que organiza el Ministerio de Comercio de China. Por lo tanto, es una feria que mezcla la cuestión política con la cuestión comercial. Y eso se evidencia, por ejemplo, en que hay delegaciones de compradores que vienen de todas las provincias. Los burós de comercio de las provincias organizan a compradores de distintos sectores que van a visitar la feria con el objetivo justamente de llevar esos productos hacia el interior de China. Por lo tanto, para el Ministerio de Comercio chino es una buena manera de lograr una inserción de las empresas no solo en Shanghái, sino en todo China. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Compartimos ahora la opinión del médico veterinario Jorge Genud sobre el segmento Los caballos y sus cuidados. Estos consejos que les doy a través del portal agropecuario hacia el personal que cuida los caballos. Los caballos demandan que la gente que esté encargada de su cuidado y quienes están en contacto a diario con el equino deben ser personas que estén capacitadas para que puedan cumplir esas tareas con eficiencia. Se trata de un trabajo que requiere una labor de equipo y con personal plenamente capacitado, porque solemos ver que el personal que está a cargo de los caballos ha tenido una formación anterior a través de la experiencia. Y yo insisto que la formación que tiene que tener esa gente tiene que ser una formación que estén capacitados, pero no solo en la práctica, sino también en la parte teórica. A mí me interesa, cuando una persona está a cargo de los caballos, que sepa reconocer cuándo un caballo está bien, qué cosas lo pueden afectar, qué cosas lo benefician y también reconocer cuándo un caballo está pasando una situación anormal y qué es lo que debe hacer ese personal ante una situación anormal. O sea, cómo debe actuar y qué tiene que realizar. Muchas veces insisto en un aprendizaje anterior que se le dé a esa gente, y ese aprendizaje primeramente tiene que estar basado en varios pilares, ¿no es cierto?, por llamarlo así. Establecer los cuidados indispensables es uno de esos pilares. La conveniencia también de la observación diaria
de los animales y también de las instalaciones, donde están los animales, llámense alambrados, bebederos, los boxes, etcétera, etcétera. Identificación también de algunos signos o síntomas que caracterizan a determinadas enfermedades, por ejemplo un cólico, por ejemplo una diarrea. Reconocer cuando estamos ante una urgencia, la persona que está a cargo tiene que saber cuando estamos ante una urgencia y también tiene que saber cuándo tiene que pedir auxilio para poder hacer algo con esa urgencia. La conducta a seguir ante una herida es una de las cosas también que tenemos que dar a esa persona, la práctica de los primeros auxilios para que sepa cómo desinfectar una herida y si es posible también seguir un tratamiento. Después también adquirir la capacidad para efectuar los tratamientos que le recomienda el veterinario para ese caballo, conocer también las necesidades básicas de alimentación y las consecuencias que nos puede traer un error en la alimentación, y también un punto fundamental también trasladar a los animales sin generar situaciones de estrés. El animal tiene que estar tranquilo con la gente que lo mueve, ya sea de un potrero a otro o en algún lado. Y también, como punto fundamental, es valorar las consecuencias de ciertas lesiones. Con ese tipo de enseñanza uno prepara al personal, por lo menos desde el punto de vista teórico, para que sepa cómo actuar, y eso es lo importante de ese personal. Reconocer cuando está bien, reconocer cuando está mal, y si está mal, pedir el auxilio y saber en qué momento solicitarlo. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Todas las economías regionales nos la trae su segmento semanal, Frecuencia Agropecuaria, el colega Pablo Molina. Hola Horacio, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para todos los seguidores de Portal Agropecuario. Hoy vamos a estar hablando de la producción avícola de la Argentina, porque se recupera fuertemente luego de un escenario de incertidumbre tras la gripe aviar sufrida en el sector, que provocó un desplome de las exportaciones por el cierre de mercados y obligó a liquidar planteles. La gripe aviar impactó fuertemente en la oferta del sector, por lo que se vieron afectados los precios, el consumo interno y las exportaciones de carne aviar, aunque hacia fines de agosto se lograron reanudar las mismas, por lo que se esperan mejoras en el sector. En lo que va del 2023, la producción de carne aviar alcanzó los 1.518 millones de toneladas, 0,6% inferior a 2022, como consecuencia, como ya sabemos, de las fuertes olas de calor y la gripe aviar. En este periodo se faenaron un total de 494 millones de cabezas. De todas maneras, se prevé que la producción mantendrá niveles estables en lo que va del 2023 debido al mayor rendimiento del pollo ante los consumos y los aumentos relativos en los precios comparados. Si bien el consumo aumentó 2,4% en lo que va del 2023. Luego de 2 años consecutivos de contracciones durante los primeros 8 meses del año, las exportaciones avícolas mostraron una caída debido principalmente a la fuerte epidemia de crisis aviar sufrida. Si vamos a los números, en valores las exportaciones cayeron 51,4% en lo que va del 2023, totalizando unos 125 millones de dólares contra los 250 millones en igual periodo del 2022. En lo que respecta a las toneladas, se despacharon al exterior un total de 102.000 toneladas, 32,2% menos respecto de las 151.000 del 2022. De todas maneras, la producción avícola empieza nuevamente a remontar y a posicionarse para poder volver a liderar los mercados. Muchísimas gracias y nos reencontramos la próxima. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario. Que tenga usted una excelente semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, pero a cada momento y a cada hora por nuestras plataformas, por nuestras formas de comunicarnos a través de Portal Agropecuario, como decimos siempre, el campo por todos los medios. En nuestra plataforma de la radio online, a través de www
portalagropecuario.com.ar o en las aplicaciones de iOS y de Android como Portal Agropecuario. Estamos también en redes, en Twitter como Portal Agropecuario, en Facebook e Instagram como Portal Agropecuario Radio. Así que ya sabe, nos comunicamos a cada momento, a cada hora. Que tenga usted una excelente semana. Portal Agropecuario, todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina, generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario, el campo por todos los medios.